A los 31 años, Emiliano Aguilar ha sorprendido al mundo al nombrar 5 personas a las que jamás perdonará, revelando secretos y conflictos que pocos se atreverían a exponer públicamente. Desde su infancia privilegiada bajo la sombra de Pepe Aguilar, la leyenda del mariachi, hasta escándalos que lo pusieron en los titulares internacionales, como su arresto en 2017 por intentar ingresar ilegalmente a ciudadanos chinos, Emiliano ha vivido una vida marcada por la polémica y la búsqueda de su propia identidad, enfrentando traiciones, silencios familiares y comparaciones dolorosas con su hermano Leonardo. En este video descubrirás detalles nunca antes contados, su confrontación pública con su familia, su activismo y la catarsis que lo llevó a lanzar canciones crudas y sin filtros, exponiendo emociones que incluso la fama no puede ocultar. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta, tu apoyo es vital para que podamos seguir creando contenido revelador y mantener este canal activo en YouTube. Si quieres apoyarnos aún más, considera enviar un super thanks, y si no, simplemente comenta cuál fue la parte que más te sorprendió, queremos leer tu opinión. Quédate hasta el final porque la última revelación te dejará impactado y cambiará la forma en que ves la historia de Emiliano Aguilar. José Emiliano Aguilar nació el 2 de agosto de 1993, en el soleado sur de California, envuelto desde su primer llanto en un legado de fama y expectativas. Ser hijo primogénito de Pepe Aguilar, la leyenda viviente del mariachi y la ranchera, significaba cargar con un nombre que resonaba en todo México y más allá. Desde pequeño, Emiliano estuvo rodeado de luces, cámaras y escenarios, pero también de una presión silenciosa que pocos podían comprender. No era solo un niño privilegiado, era el heredero de una dinastía musical que exigía perfección. A los 31 años, Emiliano sorprendió al mundo al publicar una lista inesperada, 5 personas a las que jamás perdonaría. Entre ellas estaban su propio padre y su hermano, nombres que muchos consideran intocables en una familia tan unida. Esta revelación no fue un acto de rebeldía gratuita, sino un grito de identidad. Mi familia no me conoce, confesó, mostrando que detrás del apellido y la fama, había un joven luchando por ser visto y escuchado por lo que realmente era, más allá del escenario y del legado familiar. El camino de Emiliano no siempre fue de luces y aplausos. En 2017, la prensa explotó con un escándalo que sacudió la percepción pública de su imagen. Fue arrestado por intentar traer ilegalmente a 4 ciudadanos chinos a Estados Unidos. La noticia impactó a quienes lo admiraban y generó rumores sobre su vida privada y sus decisiones. Para Emiliano, aquel episodio fue más que un error legal, fue un reflejo de su búsqueda desesperada de autonomía y de un lugar donde pudiera existir sin la sombra de su apellido. A pesar de los conflictos, Emiliano mantiene una voz clara y firme. Sabe que, aunque no cante igual que su padre, tiene derecho a expresarse, a construir su propio camino y a enfrentarse a quienes considera responsables de heridas profundas. Su historia apenas comienza, y los próximos capítulos prometen revelar no solo los motivos detrás de la lista del imperdonable, sino también cómo un joven heredero puede desafiar las expectativas de toda una dinastía. Desde sus primeros recuerdos, Emiliano Aguilar creció rodeado de luces, micrófonos y el murmullo constante del público. Los conciertos de su padre, Pepe Aguilar, y los shows de la familia eran su paisaje diario. Entre bastidores, cámaras y aplausos, Emiliano aprendió a moverse con cuidado, observando más que participando. Mientras la prensa celebraba cada sonrisa de su hermano menor, Leonardo, considerado el prodigio musical de la familia, Emiliano se refugiaba en el silencio. La atención mediática parecía nunca estar destinada a él, y esa sensación lo acompañaría durante toda su infancia. A diferencia de Leonardo, que abrazaba su rol con entusiasmo y confianza, Emiliano buscaba su propia identidad lejos del escenario. Pintura, escritura y pequeños actos de activismo se convirtieron en sus escapes, espacios donde podía expresarse sin la presión de un apellido que imponía expectativas desmesuradas. Sus talentos se cultivaban en la discreción, en la privacidad, lejos de los flashes y los comentarios de los medios. La adolescencia reforzó este patrón. Mientras los hermanos aparecían en revistas y portadas, Emiliano permanecía casi invisible, un observador de su propia vida. El conflicto interno era constante. Por un lado, sentía el deber de honrar el legado Aguilar, de no decepcionar a una familia que esperaba que todos sus hijos siguieran el camino del mariachi. Por otro, su corazón le pedía autenticidad, la libertad de construir su propia voz, aunque no se pareciera a la de su padre ni generara aplausos masivos. Las comparaciones eran inevitables y dolorosas. Leonardo brillaba como el orgullo familiar, mientras Emiliano sentía que era solo una nota de pie, fácilmente ignorado.
Esa sensación de invisibilidad lo marcó profundamente. Sus luchas internas, sus frustraciones y sus deseos de independencia rara vez eran comprendidos por quienes lo rodeaban. No se trataba de rebeldía sin causa, sino de una búsqueda sincera de identidad en medio de un linaje que imponía caminos predefinidos. Cada silencio, cada paso al margen de los reflectores, reforzaba su determinación de ser alguien más que el hijo de Pepe Aguilar. Sin embargo, estos años de introspección y discreción no terminarían sin dejar cicatrices ni lecciones. Emiliano empezaba a forjar un carácter que pronto chocaría con la fama y las expectativas familiares, preparándolo para decisiones que cambiarían su vida para siempre. A los 24 años, Emiliano Aguilar se vio envuelto en uno de los episodios más turbulentos de su vida. En San Isidro, California, la policía lo detuvo tras descubrir que 4 ciudadanos chinos estaban escondidos en el maletero de su vehículo. La noticia recorrió los titulares nacionales e internacionales, y de repente, el joven que había pasado gran parte de su vida entre silencios y sombras familiares se convirtió en el centro de la atención mediática por un motivo completamente inesperado. Emiliano decidió asumir las consecuencias de inmediato. Colaboró con las autoridades, aceptó las acusaciones y pagó la fianza correspondiente. Finalmente, recibió una sentencia de 3 años de libertad condicional. Cada paso del proceso judicial lo enfrentó a la realidad de sus decisiones, pero también a una revelación más profunda, la fragilidad de los lazos familiares cuando la vergüenza y el escándalo aparecen. Dentro de la casa Aguilar, la reacción fue tensa y distante. La familia, conocida por su unión y disciplina, parecía no saber cómo manejar la situación. La vergüenza, el desconcierto y el miedo al juicio público crearon un muro invisible entre Emiliano y quienes deberían haber sido su apoyo incondicional. Fue un momento en que más necesité apoyo y solo encontré silencio, confesaría más tarde, mostrando que el escándalo había dejado heridas que iban mucho más allá de lo legal. Pepe Aguilar, su padre, se limitó a pedir respeto por la privacidad, pero nunca ofreció un respaldo público ni un gesto de protección ante la opinión pública. Esa ausencia se convirtió en un vacío emocional que Emiliano sintió con intensidad. Mientras cumplía con las obligaciones legales, también lidiaba con la sensación de abandono dentro de su propia casa, donde la fama y la reputación parecían pesar más que la comprensión y el afecto familiar. El incidente dejó una marca profunda en su carácter. Lo que para muchos sería un tropiezo aislado, para Emiliano se transformó en un fuego latente, un resentimiento silencioso que no desapareció con el tiempo. Aquella experiencia moldeó su percepción sobre la familia, la lealtad y la independencia, preparando el terreno para decisiones futuras que revelarían la verdadera dimensión de su rebeldía y su lucha por ser escuchado y respetado como individuo. El conflicto entre Emiliano y su hermano Leonardo alcanzó su punto más alto en 2023, cuando la canción Ilegal se convirtió en un detonante inesperado. Leonardo, con su voz pulida y su fama consolidada, lanzó un tema que abordaba la migración, pero Emiliano lo consideró ofensivo. Para él, la letra trivializaba experiencias que conocía de cerca y que habían marcado su vida. No era solo una crítica musical, era una grieta abierta en la relación entre dos hermanos que compartían apellido, pero no perspectiva ni sensibilidad. Emiliano no se contuvo. De manera pública y directa, atacó a Grupo Frontera, la banda mencionada en la polémica, y cuestionó el apoyo de Leonardo hacia ellos. En declaraciones explosivas, afirmó, "Fuck Grupo Frontera y todo lo que representan", dejando claro que no toleraría hipocresía ni superficialidad en asuntos que para él eran profundamente personales. Para Emiliano, su hermano cantaba sobre el sufrimiento desde la comodidad de una mansión con piscina, desconociendo lo que significaba vivir al margen y enfrentarse a la adversidad real. Más allá de la disputa familiar, Emiliano reafirmó su derecho a existir bajo sus propios términos. "Yo también soy Aguilar, pero no tengo que seguir el mismo guión. Tengo mi historia, más sucia, más caótica, pero también más real", declaró, mostrando que su rebeldía no era caprichosa, sino una búsqueda de autenticidad. Su activismo también cobró relevancia. Participó en movimientos en defensa de los derechos de inmigrantes indocumentados, criticando políticas que consideraba injustas, incluida la gestión de Donald Trump, a quien calificó de corrupto y criminal contra nuestra comunidad. Cada acción y cada declaración pública reforzaba su postura. Emiliano no solo quería ser escuchado, sino también influir y luchar por quienes no tenían voz. En una carta abierta, Emiliano resumió su sentimiento: "No pedí nacer en una familia famosa. Solo quiero que mi voz tenga valor, aunque desafine". Era un reclamo de respeto,
una forma de separarse de la sombra de su hermano y del legado Aguilar sin romper los lazos, pero dejando claro que su identidad no podía ser moldeada por otros. Este conflicto no solo definiría su relación familiar, sino que sería un paso decisivo en su búsqueda de libertad y reconocimiento personal. Entre 2022 y 2024, Emiliano Aguilar vivió lo que él mismo describió como 2 años de silencio insoportable. Ausente en cumpleaños familiares, eventos sociales y presentaciones públicas de la familia, sentía que su propio apellido, Aguilar, lo había dejado fuera de todo. La exclusión no era solo física, sino simbólica. En el álbum familiar, en las fotos, en los recuerdos compartidos, Emiliano parecía desaparecer, como si nunca hubiera pertenecido por completo. La soledad que lo acompañaba no era casual. Nadie de la familia asistió a sus audiencias legales, sus hermanas optaron por el silencio para proteger la imagen familiar. Cada ausencia, cada mirada esquiva, se transformaba en un recordatorio doloroso de que para ellos él era un pariente distante, una mancha que no podían explicar ni confrontar. Esta invisibilidad reforzaba en Emiliano la sensación de abandono, y cada día se sentía más lejos de la familia que, aunque compartía sangre, no compartía comprensión ni apoyo emocional. En 2024, Emiliano decidió romper su propio muro de silencio en un podcast independiente en Los Ángeles. Sin filtros, sin intermediarios, habló de lo que nadie se atrevía a nombrar en su entorno cercano. Entre frases que resonaron con fuerza, destacó: esperé una disculpa durante tantos años que ya no sé si la necesito o si debo dármela a mí mismo. Era un reclamo, una reflexión sobre la injusticia emocional que había vivido y la lucha interna por reconciliarse con su historia y consigo mismo. La respuesta de Leonardo no tardó en llegar. Desde su perspectiva, lanzó una frase que reflejaba distancia y reproche: quien necesita sanar, que no busque hacerlo con el dolor ajeno. Para Emiliano, las palabras de su hermano reforzaban la brecha emocional que lo separaba, pero también consolidaban su determinación de vivir y expresarse según sus propios términos, lejos de la presión de la fama y de la imagen familiar. Estos años de silencio y confrontación emocional no solo marcaron la relación con su familia, sino que prepararon el terreno para decisiones más firmes y contundentes. Emiliano se acercaba al momento en que pondría sobre la mesa su lista de imperdonables, un gesto que prometía revelar heridas profundas y definir su camino hacia la independencia y el reconocimiento de su propia voz. En un acto de valentía y autenticidad, Emiliano Aguilar lanzó en 2024 su canción Carta a Nadie. Sin el respaldo de ninguna discográfica ni apoyo institucional, la obra se presentó como un grito personal, cruda, directa y emocionalmente intensa. La producción era mínima, casi desnuda, solo guitarra y su voz quebrada, cargada de dolor y sinceridad. No había artificios, ni arreglos pulidos, cada nota y cada palabra reflejaban lo que Emiliano había vivido durante años de silencio y abandono familiar. Las letras eran devastadoras y reflejaban heridas profundas. Me enseñaron a callar con el peso de un apellido, cantaba, dejando en evidencia la presión de un linaje famoso que exigía obediencia y sumisión. Me dejaron sin abrazo, me escondieron del olvido, continuaba, un lamento que muchos entendieron como un relato universal de invisibilidad y rechazo dentro del hogar. No faltaban preguntas directas a quienes deberían haberlo protegido: papá, ¿dónde estabas cuando gritaba en silencio? Y hermano, ¿por qué cantas si no sabes de tormento? Cada verso era un golpe de realidad, un espejo que revelaba lo que se ocultaba detrás de la imagen pública de la familia Aguilar. La canción se viralizó, pero no por su calidad técnica, sino por la verdad cruda que transmitía. Audiencias jóvenes, artistas independientes y quienes habían vivido situaciones similares encontraron en Carta a Nadie un eco de sus propias experiencias, una voz que rompía moldes y cuestionaba estructuras familiares impuestas. Emiliano no solo se expresaba, se convertía en referente de una generación que busca autenticidad y valentía para enfrentarse a normas que lo sofocan. A partir de ese momento, comenzaron a llegarle invitaciones, foros juveniles, conferencias sobre salud mental, encuentros con artistas independientes. Cada participación reforzaba su papel como portavoz de emociones reales y difíciles, alejadas del brillo superficial de la fama. Carta a Nadie no fue solo una canción, fue un acto de liberación. Emiliano Aguilar, el hijo que había crecido entre luces y silencios, empezaba a construir una identidad propia, fuerte y honesta, que no pedía permiso ni aprobación. La catarsis musical apenas comenzaba, y el mundo empezaba a escuchar no solo su voz, sino su verdad. Después de años de silencio, Pepe Aguilar decidió romperlo públicamente.
En una entrevista que captó la atención de medios y seguidores, expresó con voz pausada: siempre amé a mis hijos, todos por igual, pero a veces no se sabe cómo lidiar con el dolor ajeno y se cometen errores. Muchos. Para el mundo, eran palabras sinceras y conmovedoras, una tentativa de acercamiento después de décadas de tensión familiar. Sin embargo, para Emiliano, la frase cargaba un peso diferente: la espera había sido larga y las heridas profundas. Emiliano reaccionó con una mezcla de alivio y frustración. 13 años esperando una frase así, pero llega tarde, papá, muy tarde, declaró en un podcast independiente, dejando claro que las palabras, aunque apreciadas, no podían borrar el pasado ni reparar los años de abandono emocional. La admisión de Pepe, aunque parcial, fue lo más cercano a un pedido de disculpas que Emiliano había recibido en toda su vida, un gesto que reconocía cierta responsabilidad, pero que al mismo tiempo evidenciaba lo insuficiente que era para sanar completamente. La relación entre padre e hijo seguía marcada por distancias invisibles. El afecto, aunque presente en palabras, no se había manifestado de manera constante ni efectiva durante los momentos críticos de la vida de Emiliano. Las audiencias legales, los escándalos mediáticos y los años de silencio habían dejado cicatrices profundas, y ninguna frase, por emotiva que fuera, podía revertir completamente la sensación de abandono que Emiliano había acumulado. Aún así, la declaración de Pepe abrió una puerta mínima pero significativa: la posibilidad de diálogo, aunque tardío y limitado. Emiliano entendió que las reconciliaciones no siempre ocurren en tiempo perfecto y que el reconocimiento de errores, aunque incompleto, podía ser un primer paso hacia una relación más honesta. La herida, sin embargo, permanecía abierta. Emiliano continuaba lidiando con la mezcla de amor y resentimiento hacia su padre, consciente de que la vida no ofrecía soluciones mágicas. Las palabras tardías de Pepe no cerraban el capítulo de su historia, pero sí marcaban un momento crucial: la confrontación con el pasado, la aceptación parcial del perdón y la reafirmación de Emiliano de que, aunque las heridas permanecieran, su voz y su verdad no serían silenciadas. En marzo de 2025, Emiliano Aguilar asistió a un evento comunitario en Los Ángeles, dedicado a apoyar a familias latinas afectadas por deportaciones. Lo que no sabía era que su padre, Pepe Aguilar, también había sido invitado, aunque por separado. Después de 2 años sin hablarse, este sería el primer encuentro cara a cara desde su ruptura, un momento cargado de tensiones no resueltas y emociones contenidas. Cuando ambos subieron al escenario para compartir brevemente el micrófono, la audiencia apenas percibió la historia personal que se estaba desarrollando detrás de sus miradas. Fue un instante breve, sin dramatismos ni gestos exagerados, pero profundamente significativo. Pepe colocó suavemente la mano sobre el hombro de su hijo, un gesto sencillo que hablaba más que 1000 palabras. Luego, en voz clara y medida, expresó: la música nos enseñó a contar historias, pero algunas solo se pueden cantar con el corazón roto. Este es mi hijo y, aunque no siempre lo entendí, nunca dejé de amarlo. La respuesta de Emiliano fue medida, firme y honesta: no vine aquí para reconciliarme. Vine a defender a quienes no tienen voz. Pero si esta es tu manera de decir que aún me ves, entonces quizás podamos empezar a hablar como 2 seres humanos, no como ídolos, no como leyendas, como padre e hijo. Sus palabras no contenían rencor teatral, ni lágrimas escandalosas, solo una reflexión sincera sobre la relación que habían perdido y la posibilidad de reconstruirla desde un lugar humano y auténtico. El reencuentro no cerró heridas ni borró años de distancia, pero abrió una pequeña ventana hacia la comprensión mutua. Sin abrazos obligados, sin aplausos ensayados, el momento fue simple, crudo y verdadero. 2 personas enfrentando su historia familiar con honestidad, conscientes de sus errores y de la complejidad de sus emociones. Para Emiliano, este instante confirmó que la reconciliación no siempre tiene que ser espectacular para ser significativa. A veces basta con ser visto, reconocido y respetado, aunque sea por un gesto breve y una frase sincera. La historia entre padre e hijo continuaba, marcada por heridas, aprendizajes y la posibilidad, aún incierta, de reconstruir puentes que parecían perdidos para siempre. En un gesto cargado de simbolismo, Emiliano Aguilar compartió en sus redes sociales una fotografía en blanco y negro: él y su padre, Pepe Aguilar, sentados juntos en un banco de parque. La imagen, simple y silenciosa, capturaba un momento de proximidad sin dramatismo ni palabras excesivas. La leyenda que la acompañaba decía: después de todo, solo queda la familia, una frase que reflejaba mucho más que un reencuentro, era una tregua, un reconocimiento tácito de que,
aunque las heridas seguían presentes, existía la posibilidad de construir un puente, aunque pequeño y frágil, entre ellos. La reacción de Leonardo no se hizo esperar. Compartió la imagen con un simple emoji de corazón, sin comentarios adicionales, un gesto discreto pero significativo. Para Emiliano, esto fue una señal de que los vínculos familiares, aunque complejos y a veces dolorosos, podían mantener cierta conexión incluso después de años de conflictos y silencios. La fotografía no era una reconciliación definitiva ni un cierre de capítulo, era una puerta entreabierta, un espacio para explorar nuevas formas de relación, basadas en la humanidad y no solo en la fama o el legado. Este momento también dejó una lección clara para Emiliano: lo más difícil no es cantar ante miles de personas, es aprender a escuchar. Durante años, había luchado por ser escuchado en un entorno que privilegiaba la imagen y la perfección sobre la autenticidad. Sentarse junto a su padre, compartir un silencio cómodo y comprender que el respeto mutuo podía existir sin dramatismos ni aplausos, le enseñó que la verdadera música de la vida no siempre se encuentra en el escenario, sino en la capacidad de escuchar y ser escuchado. Aunque la tregua era frágil, traía consigo una pequeña esperanza, la posibilidad de construir algo nuevo entre los escombros de la historia familiar. Emiliano comprendió que no todas las heridas se curan rápidamente, ni todas las relaciones se reconcilian de manera inmediata, pero reconocer la presencia del otro y permitir la proximidad podía ser el primer paso para una convivencia más auténtica y consciente. En ese banco de parque, sin luces ni cámaras, padre e hijo mostraron que, incluso después del conflicto y el dolor, la familia puede ser un espacio donde la humanidad, la paciencia y la esperanza comienzan a encontrar su lugar. La historia de Emiliano Aguilar no es única. Representa a muchas relaciones familiares fracturadas, donde el orgullo pesa más que el amor y el silencio prolongado se convierte en una barrera difícil de superar. La experiencia de Emiliano pone sobre la mesa preguntas universales. ¿Es posible perdonar cuando las heridas siguen abiertas? ¿Cómo se reconstruye la confianza cuando el propio apellido, que debería unir, se ha transformado en un peso, una carga que delimita la identidad y la libertad? En su camino, Emiliano no se muestra ni como villano ni como mártir. Su historia es la de un hijo que gritó para ser escuchado, que buscó su voz en medio de sombras familiares y de expectativas inalcanzables. Cada canción, cada declaración pública y cada acto de rebeldía fueron intentos de afirmarse como persona, más allá de la fama, de los escenarios y del legado Aguilar. Su valentía no reside en los aplausos ni en la exposición mediática, radica en el coraje de hablar cuando todos esperaban silencio, de enfrentar emociones profundas y dolorosas sin disfrazarlas. La lección que deja Emiliano es clara: a veces, el acto más valiente no es triunfar frente a miles de espectadores, sino atreverse a decir la verdad cuando la familia, la sociedad y la historia han impuesto mutismo. Su voz, quebrada y sincera, demuestra que incluso entre las sombras de una dinastía reconocida, hay espacio para historias humanas, reales y crudas. Detrás de los reflectores, las emociones no entienden de fama ni de linajes. El miedo, la vergüenza, la frustración y la búsqueda de identidad son universales. Emiliano Aguilar se convierte así en un espejo para quienes han experimentado abandono, incomprensión o presión familiar. Su historia no ofrece soluciones fáciles, pero sí abre un espacio de reflexión y reconocimiento. En última instancia, su recorrido muestra que ser humano implica enfrentarse al dolor, reclamar la propia voz y aprender a escuchar. Aunque las heridas no siempre se cierren, y las reconciliaciones sean parciales, siempre hay espacio para construir vínculos auténticos y para valorar la verdad de cada experiencia, sin importar cuán difícil, incómoda o cruda pueda ser. La historia de Emiliano recuerda que detrás de cualquier apellido ilustre, detrás de cualquier escenario brillante, existen emociones profundas que merecen ser vistas y escuchadas. Y hasta aquí llegamos con la historia de Emiliano Aguilar y la impactante lista de 5 personas a las que nunca perdonará a los 31 años. Su vida nos muestra que detrás de la fama y los aplausos, existen heridas, conflictos familiares y emociones muy humanas que muchas veces no se ven. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal y darle un me gusta para apoyar nuestro contenido. También queremos saber tu opinión, así que déjanos un comentario contándonos qué te pareció la historia de Emiliano y qué piensas sobre la decisión que tomó. Y antes de irte, no te pierdas el video que está apareciendo en la pantalla ahora mismo. Te prometemos que es aún más interesante y apasionante que este, lleno de emociones y secretos que te atraparán desde el primer minuto. Nos vemos allí.